sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, un saludo a todas las audiencias del Tiempo.com, a las personas que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast de la sección de política sin pelos en la lengua, que esta temporada lo estamos enfocando exclusivamente en el tema de la campaña electoral, que es un tema que evidentemente pues se seguirá tomando el país en los próximos meses. Y hoy hemos invitado a uno de los precandidatos presidenciales que más ha sonado y sobre el que más expectativas hay, que es Alejandro Gaviria, exministro de Salud y quien también fue rector de la Universidad de los Andes y trabajó en el Departamento de Planeación Nacional en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Gaviria, bienvenido al podcast de la sección de política sin pelos en la lengua. Muchas gracias, Juan Francisco, por la invitación. Feliz de estar aquí. Atento entonces a la conversación. Oiga, quería preguntarle primero sobre un poco el tema de la introducción, las expectativas tan grandes que hay alrededor de su candidatura, de su campaña. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo lo está viendo? Es interesante. Muchos dicen, Juan Francisco, que mi campaña empezó con una estrategia de expectativa, pero fue involuntaria. Desde por allá el mes de febrero, en Santander de Quilichao, Cauca, pusieron una valla que decía Gaviria, di que sí. Y desde entonces hubo muchos rumores aquí y allá, que se lanza, que no se lanza. Eso generó interés, expectativa de mucha gente. Yo la verdad en ese momento no quería ser candidato, no había decidido ser candidato presidencial. Yo tenía un periodo de 4 años de rector de los Andes, quería cumplirlo. Con la familia había tenido esta conversación, tenía ese tema de la salud, unos exámenes médicos en mayo, pero bueno, se generó esta expectativa. Tengo una responsabilidad, eso me impone una responsabilidad mayor de responder a estas expectativas, de participar en el debate con altura, Sí. enaltecer un poco este debate presidencial en un momento difícil, de aportar pedagogía pública, porque yo en últimas he sido un educador. Aquí estamos tratando de cumplir esas expectativas, Juan Francisco. Óigame, pero una pregunta sobre ese tema en particular. ¿Qué era lo que de pronto le hacía dudar de ser candidato presidencial? ¿Qué era lo que no le gustaba? 2 temas: preocupación por mi salud, el estrés crónico y la idea de que yo no iba a cumplir un compromiso asumido con la universidad. Ese tema también me preocupa. Bueno, pero ese tema de la universidad quedó bien y todo, usted... Quedó bien, la salida fue buena. Juan Francisco, yo encontré que había una continuidad entre lo que yo decía como rector, de que tenemos que ser activistas, conectarnos, transformar la realidad y pasar al ámbito político, a traer los valores de la academia a esta contienda electoral. Bueno, le damos la bienvenida al subeditor de la sección de política, Jorge Enrique Meléndez, que nos acompaña también en este podcast de la sección de política. Jorge Enrique, bienvenido. Hola, Jorge Enrique. Muchas gracias, Juan Francisco y doctor Gaviria. Buenas, ¿cómo me le va? Óigame, Bien, doctor afortunadamente. Gaviria, me alegra mucho. Si usted dice que estuvo evaluando el tema de la salud para entrar a esta campaña, ¿eso quiere decir que usted ya se siente bien, que los médicos, la recomendación es que usted está bien? Sí, señor, yo estoy bien, tengo una remisión en el cáncer linfático que tuve. Yo he contado una anécdota chistosa, Jorge Enrique. Yo hablé con el oncólogo por Zoom y traté como de decirle, bueno, esto da mucho estrés, es verdad muy difícil, como tratando de que él tomara la decisión. Y él se queda mirándome y me dice, tiene mi voto. Como diciendo, no me ponga a tomar a mí la decisión, usted está bien, láncese, hermano. Y eso me dio tranquilidad. Ahora me tengo que cuidar, hacer ejercicio, mantener unos hábitos de alimentación más o menos razonables, tratar de dormir un poquito bien, cosa que es difícil en medio del ajetreo de una campaña, pero estoy bien. Eso le quería decir, doctor, pero eso le quería decir, pero en medio de una campaña, dormir bien, comer bien, eso no es fácil, o me equivoco, usted ya está aprendiendo eso. No, es muy berraco, casi imposible, pero bueno, toca con todo. En estos días leí un libro que me pareció interesante de por allá un político canadiense que también venía de la academia y se lanzó y no le fue bien. Y en retrospectiva dijo, yo aprendí que la gente quiere ver un guerrero feliz en una campaña, o sea, no quejarse mucho, toca para adelante. Ok, oiga, ¿y cómo es lo del tema del peinado?
que usted nos decía que ha cambiado de look varias veces, que precisamente pues el tema de la enfermedad le salió el pelo distinto. ¿Cómo es eso? Tal vez Y que el conste peinado conste que no es envidia mía, doctor, ¿no? es, tal vez el peinado es despeinado, ¿no? Yo cuando sufrí ese cáncer me volvió a crecer el pelo y me salió como muy delgadito, entonces yo me peino por la mañana, Okay. pero ya a las 10 de la mañana estoy despeinado y estoy jodido, ya por más que me quiera peinar, el pelo es indomesticable. Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctor Gaviria, muchas personas se preguntan sobre el anuncio que se conoció hace algunas semanas del diálogo que usted iba a sostener con la coalición de la esperanza. ¿Ese diálogo qué? ¿Lo hubo, no lo hubo? ¿Lo va a haber, ya no lo va a haber? ¿En qué va eso? Lo va a ver la semana entrante, estamos cuadrando la fecha, pero ya fijo la semana entrante. Lo vamos a tener. Ok. ¿Y cuál es la idea de ese diálogo? La idea de ese diálogo yo creo que es hacerles yo una pregunta, ya en la práctica, de esa condición que ellos dicen haber puesto de que me reciben a mí, pero sin el Partido Liberal. ¿Eso qué significa en términos concretos? ¿Significa que yo deba insultar a los liberales simplemente para que salgan corriendo? ¿Significa qué? Vale, ¿cuáles son las reglas de juego? Más allá de ese pronunciamiento que, como lo han hecho reiteradamente en los medios de comunicación, es un pronunciamiento muy general. Y yo creo que hay que plantear la necesidad de que la ruta de la victoria, si el centro quiere llegar, tiene que ser un centro que una, no que excluya. Y ese va a ser mi punto en esa reunión. Es decir, que lo reciban a usted, pero con todo el que lo quiera apoyar de alguna manera. De alguna manera sí, Jorge Enrique. Eso sí, bajo unas bases programáticas y éticas. Yo no voy a hacer compromisos clientelistas, no voy a repetir ministerios ni vainas de esos. Pero yo no puedo decir a un representante de la Cámara Liberal con el que yo tengo coincidencias que no me apoye porque estos señores no quieren, porque les dio por eso. Eso no tiene sentido. Pero usted tampoco me gusta, Juan Francisco, voy a ser aquí muy claro, tampoco me gusta el purismo ni el narcisismo moral. Me parece inconveniente. Yo leí una frase por allá que creo que se usó en la Revolución Francesa, que era los puros buscando a los menos puros para depurarlos. Me parece eso antipático. ¿Usted hoy tiene algún compromiso con el Partido Liberal, doctor Gaviria? Ninguno, Jorge Enrique, ninguno. Más allá de no insultarlos. Ok. Oiga, doctor Gaviria, en estos días se conoció una queja de otro precandidato presidencial del doctor Miguel Ceballos sobre el tema de la recolección de firmas alrededor de su campaña y la presencia, dice él, que se averigüe, tiene esa duda, del Partido Liberal en la recolección de firmas. ¿El Partido Liberal está en la recolección de firmas de su candidatura? Creo, Juan Francisco, que algunos políticos liberales, no todos parlamentarios, sino algunos aquí y allá, han dicho que ellos quieren apoyar mi campaña, que pueden ayudar en la recolección de firmas. Pero yo no he visto un pronunciamiento del Partido Liberal como partido que esté recogiendo firmas. Es un ciudadano, es un político. Un poco extraño ese pronunciamiento de Miguel Ceballos. Creo que no tendrá ningún efecto. Oiga, pero eso es la recolección. Ganas de joder. ¿De joderlo a usted o de joder en general? De joder en general para hacerse notar. Ok. Oiga, eso de la recolección de firmas no parece ser muy sencillo. ¿Está muy complicado realmente recoger las firmas, doctor Gaviria? Es difícil, Jorge Enrique. Es un proceso difícil. Yo he estado... Si ustedes miran, hay muchas campañas recogiendo firmas, pero tal vez la única que se nota es la mía, porque yo noto voluntarios aquí y allá. Los otros, si lo están haciendo muy escondidos. Ayer estuve en la ciudad de Pasto, 3 horas caminando las calles del centro de Pasto con comerciantes. Y yo creo que como demócratas tenemos que tener la siguiente preocupación. Estaba yo con mi esposa, teníamos unos 10 o 15 voluntarios caminando las calles de Pasto. Y la gente, algunos amables, pero la gente muy reticente, diciendo yo no quiero política. Estoy cansado de los políticos. Siempre es lo mismo. Y yo le decía a algunos de los voluntarios después que hay una especie de cinismo, ¿no? Todos son iguales, todos son corruptos. Parece ser la idea que tienen sobre los políticos muchos ciudadanos. Y eso, sinceramente, es preocupante, porque demuestra una crisis de confianza muy profunda en nuestras instituciones. Pero había un momento bonito, lo voy a decir de esta manera, cuando se cruzaban las miradas, uno podría mirar a los ojos a alguien y en ese momento había una confianza que se creaba y yo me metía ahí en la conversación. Sí. Trataba de contarle un poco quién soy yo y empezaba la conversación
pero muchas veces me gasté media hora para conseguir una firma. No puede ser. O sea, lo que fue ese pedacito, me metía y empezaba una conversación muy interesante, un ejercicio democrático puro de deliberación. Pero imagínense, el candidato se demora media hora para una firma, haga la matemática No, pues, de cuánto. es que me quitó usted las palabras de la boca. O sea, si se demora media hora para conseguir una firma, imagínese para conseguir un voto. No, pero yo creo que en este caso fue firma y voto, o sea, después de la conversación la persona. Oiga, pero una pregunta, doctor Gaviria. ¿Cómo está haciendo usted ese tema de la recolección de firmas? ¿Tiene voluntarios? ¿Ha contratado empresas para que le ayuden? ¿Cómo lo está haciendo? Cuando comienza la campaña, nosotros hacemos un llamado a voluntarios, se inscriben 25,000 personas, se van depurando, no todas están. Hacemos una organización regional donde traemos los voluntarios, nombramos un coordinador regional en cada departamento. Ese coordinador regional tiene a su vez unos puestos en las ciudades principales. No contratamos gente pagándole un sueldo, pero sí necesitamos algunos para camisetas, gorras, agua y unos refrigerios básicos para la gente. Hay otros ejercicios más centralizados. Una persona que dice, mire, yo voy a trabajar en mi empresa, voy a trabajar con una organización y consigo firmas por separado. O sea, nos pasa mucho que llega una persona y nos pide una cita y yo quiero ir a su campaña y le voy a llevar 10,000 firmas. Y llegan y nos traen 10,000 firmas que consiguieron con familiares, amigos, trabajadores, aquí y allá. Entonces también hay una cosa espontánea y chévere aquí y allá. Bueno, y Óigame, hasta doctor, el momento, ¿cuántas firmas ha conseguido? La aritmética, o sea, la suma que hemos hecho de lo que han conseguido los voluntarios, lo que nos han prometido aquí y allá, nos dice que en números redondos, esto es una cuenta muy gruesa, tenemos 500,000, 500,000. El número que necesita un candidato para ser independiente, para que su movimiento ciudadano sea avalado, es 580,640. Sí, señor. Nosotros necesitamos conseguir 1,000,000 largo porque en general la registraduría encuentra que la mitad de las firmas no son válidas. La persona firmó mal, puso el nombre que no era, la planilla quedó con una tachadura, cosas de esas que pueden pasar. óigame, doctor Gaviria, a propósito de la independencia, hay quienes dicen, es que el problema de Alejandro Gaviria es que es de Santos. Hay quienes dicen, es que el problema de Alejandro Gaviria es que es de César Gaviria. Hay de algunos sectores religiosos que dicen, es que él es ateo. Entonces, ¿quién es Alejandro Gaviria políticamente hablando y en qué lado se ubica? Pues Enrique, es paradójico porque si usted mira, hay dos tipos de noticias que salen todos los días. La una, los liberales están aburridísimos con Alejandro Gaviria, le pusieron un ultimátum porque no habla con ellos. La segunda, Alejandro Gaviria está entregado al Partido Liberal, es el candidato de César Gaviria, es simplemente un títere de la política tradicional. O sea, una cosa contradictoria con la otra. La candidatura mía es independiente. Ahora, yo puedo negar que trabajé con el presidente Santos 6 años, ¿no? Que él es una persona que me aprecia y yo lo aprecio a él tampoco, pero eso no significa que él sea mi jefe político y que básicamente él va a ser mi programa de gobierno o que de alguna manera, si yo soy presidente, voy a ser en la sombra el títere del presidente Santos. Son cosas distintas, ¿no? La candidatura es independiente, no tiene dueño, pero Jorge Enrique, yo también quiero decir lo siguiente, hay una contradicción. O sea, yo fui ayer a la ciudad de Pasto, con voluntarios, con comerciantes, con rector de la universidad, con estudiantes aquí y allá. Alguien me dijo al final, bueno, le falta un poquito de política. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que hacer política sin políticos puede ser un error. Y al único que le están exigiendo que no se junte con los políticos es a mí. Yo fui ministro de Salud 6 años y la verdad que Roy Barreras y Armando Benedetti no eran de alguna manera la antítesis de la política, era todo lo contrario. Y si están allá no pasa nada. Y yo no puedo tener ninguna conversación política. Eso no tiene sentido. Ok. ¿Usted ha conversado con el expresidente Santos sobre esta candidatura suya? Sí, tuve una reunión antes de lanzarme y después en estas 7 semanas he tenido otra reunión con él. En términos muy generales, él, básicamente su posición es la siguiente, la voy a resumir con Francisco. Ajá, él dice, sí, yo no estoy con un solo candidato, yo estoy con los candidatos que apoyen la implementación del proceso de paz. Ese es su interés fundamental. Okay, ¿y usted apoya la implementación del proceso de paz?
Sí, Jorge Enrique, yo creo en el proceso de paz y lo entiendo como un esfuerzo de equidad territorial, de hacer una presencia integral del Estado en aquellos lugares donde no ha estado y de recuperar la seguridad territorial que el gobierno de Duque ha dejado perder. Yo estuve en el Guaviare y quedé preocupado. Allá vuelve a haber una hegemonía, en este caso del Frente Primero y las disidencias. Estuve ayer en Pasto de Nariño, estoy preocupado. Básicamente hay una pelea por el control territorial entre muchos grupos armados, que no solamente es el narcotráfico, como dice el gobierno, es también el contrabando, porque la frontera con Ecuador está cerrada, es también el movimiento de personas, porque están viniendo, llegando a Colombia los haitianos de Brasil y de Chile, tiene que ver también incluso con la contratación pública, tiene que ver con la minería ilegal, y hay unos grupos que se están disputando todos esos negocios, y el gobierno parece pasivo. Hay una pasividad incluso de la fuerza pública en buena parte. No, ok. Entonces, Doctor, usted en ese tema de seguridad, doctor, ¿qué propone? ¿Cuál puede ser la alternativa? Yo propongo, Jorge Enrique, primero hay que dividir el problema en dos. Una cosa es la inseguridad urbana, que tiene unas características muy particulares, que incluso tienen que ver con los fenómenos sociales que quedaron de la pandemia, las altas tasas de desempleo, lo que yo he llamado la devastación social, esa falta de coordinación de alcaldes y policía, ausencia de fuerza pública, problemas de la fuerza pública en la rotación de gente que no están bien capacitados. El tema de la migración también ha tenido un impacto. Las organizaciones criminales que están mejor coordinadas por los teléfonos celulares, en fin. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo, no va a ser fácil, de coordinación, de aumento de la fuerza pública. Y está el otro tema que no es la seguridad urbana, sino la seguridad territorial, donde se tiene que acabar esa pasividad, tiene que haber inteligencia, interdicción en el tema de drogas, tiene que haber una presencia integral del Estado. Yo combato, Jorge Enrique, esta idea del gobierno que parece estar basada en tres premisas falsas: que todo es narcotráfico, que todo se resuelve con fuerza pública y que todo se resuelve con aumento de penas. El problema es mucho más complejo. Oiga, precisamente sobre ese tema de las drogas, que siempre sale en todas las campañas y se le pregunta a todos los candidatos, pues digamos, parece haber como dos dimensiones que se pueden intercruzar en algún momento, pero que pues realmente en otros momentos no, y es el tráfico y el consumo. En cuanto al tráfico, usted habla de interdicción, sí, que es tal vez coincidente con la lucha contra el narcotráfico y los grandes carteles de la droga, pero en el tema del consumo ha habido una cada vez más creciente fuerza de opinión hacia permitir el consumo de manera recreativa, dado pues lo que muchos expertos consideran un fracaso en el combate al consumo de las drogas. ¿Usted qué opina del consumo? ¿Se debe regular? ¿Se debe legalizar? ¿Qué opina de eso? Juan Francisco, depende del tipo de droga. Yo he estado en ese debate por muchos años. Cuando uno habla de... A mí no me gusta el término legalización, porque yo creo que es de alguna manera confuso. El término que uno debería usar es regulación. Y la regulación depende del tipo de sustancia. La misma regulación no puede aplicar para el cannabis o la marihuana que para la heroína y la cocaína, que son sustancias mucho más adictivas, donde el consumo problemático es mucho mayor. En cuanto al cannabis, que es el debate actual en el mundo, yo soy partidario de una regulación distinta, no prohibicionismo. Me parece que es contradictorio, me parece que es una locura usted ir a las calles de Los Ángeles y encontrar tiendas donde venden cannabis de todas las formas y colores, y en Colombia seguir alimentando el microtráfico, la violencia y perder estas oportunidades económicas. Yo creo que el mundo está aprendiendo que otra forma de regulación es posible. Seguramente tendremos en el próximo gobierno, en el Congreso, un debate muy interesante sobre el cannabis de uso adulto, se llama ahora, para decir que no es mucho, tiene que haber restricciones a los jóvenes, tiene que haber una comunicación del riesgo adecuada, tiene que haber tal vez impuestos, tiene que haber advertencias sanitarias. Esto no es un tema de venderlo en cada esquina. Tiene que hacerse bien, como se hace con el tabaco, por ejemplo. Hay un proyecto de ley cursando en el Congreso, pero creo que no se va a aprobar ahora. El gobierno del presidente Duque desperdició una oportunidad grandísima con los derivados del cannabis para uso médicos y científicos. ¿Sabe por qué, Juan Francisco? ¿Por qué? Mojigatería, una cosa absurda. Ok, ¿y por qué mojigatería? Es decir, no, les dio miedo decir no a la marihuana. La opinión pública. La marihuana, sí, la opinión pública, muy peligrosa, no fueron capaces de dar ese debate. Se quedaron ahí con una especie de sesgos y
no entendieron el momento que estaba viviendo el mundo. Oiga, pero una pregunta, doctor Gaviria, digamos, ese debate, que es un debate muy importante y muy vigente, sí, el tema de la opinión pública, el tema de unas tendencias conservadoras que puede haber en países como Colombia todavía, perfecto, pero es que el debate también es con los Estados Unidos. El secretario de Estado en su paso por Colombia reiteró que el tema de la lucha contra las drogas para ellos sigue vigente. Entonces, ¿cómo manejar ese tema de una regulación de las drogas en una relación con Estados Unidos? Yo creo que el tema de los Estados Unidos es otra droga. Una cosa es el cannabis de uso adulto, que ya lo legalizaron en veintitantos estados de los Estados Unidos, incluso federalmente ya están tratando de cambiar las políticas. Otra cosa es la cocaína. La cocaína es un tema muy complejo. Hay organizaciones criminales. Colombia no puede unilateralmente decir vamos a legalizar o regular la cocaína. Claro que tiene que haber una lucha contra el narcotráfico, pero se hace con el lavado de activos, se hace con eso que llamamos interdicción, se hace con inteligencia, se hace con control del territorio, no fumigando con glifosato, metiendo campesinos a la cárcel. Óigame, doctor Gaviria, hay quienes aseguran, y prácticamente lo planteó el secretario Blinken en su visita reciente a Colombia, que buena parte de los problemas de este país sí tienen sus orígenes en el narcotráfico, y eso parece que para nadie es un secreto. ¿Usted cree que eso es así? Yo creo que el narcotráfico ha sido una fuente de problemas. Yo creo que es la gran historia de nuestra generación. Yo creo que convirtió a Colombia en los años 90 en el país más violento del mundo. Yo creo que trastocó los valores, la cultura. Pero no creo que todos los problemas de seguridad territorial se deriven del narcotráfico. En el Guaviare, por ejemplo, los problemas están más ligados al control de los baldíos y a la ganadería extensiva y a esas fuerzas económicas que quieren quedarse con la tierra que con el mismo narcotráfico. Ahora, se está superpuesto territorialmente con el narcotráfico. Las organizaciones criminales se mueven según los cambios en los precios relativos de la economía o de la minería ilegal al narcotráfico. Cuando el precio del oro sube, pasan a la minería. Cuando las condiciones del negocio del narcotráfico mejoran, luego la tasa de cambio hace que los dos sean muy rentables, pasan de uno al otro. O sea, es el control del territorio y las diferentes actividades ilegales, no solamente el narcotráfico. Jorge Enrique, yo creo que el narcotráfico hay que combatirse, que ha sido muy perjudicial, que ha sido la historia de nuestra generación, que de alguna manera ha marcado nuestro país. Pero reducir todos los problemas de Colombia al tema del narcotráfico es un error, eso no es verdad. Ok. Doctor Gaviria, le pongo otro tema del que la gente también está muy inquieta, los electores están muy inquietos, y es el tema de la migración venezolana, especialmente, que pues realmente ha sido un tema que se ha tomado muchísimas partes del país. Como usted bien sabe, pues el gobierno del presidente Duque ha adoptado una posición de acogerlos, de brindarles Generosa. estatus de protección. ¿Por qué para usted esa posición del gobierno es generosa? ¿No debería de ser así? Sí, debería de ser así. Yo creo que es un tema muy difícil, es un tema difícil incluso presupuestalmente. La inclusión plena de los migrantes venezolanos al sistema de salud, tema que yo conozco bien, cuesta 500.000 millones de pesos al año. Por eso digo que es generosa, porque es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Tremendo, ¿no? Es tremendo, pero yo tengo esta idea, Juan Francisco, Jorge Enrique, es los candidatos presidenciales deberíamos evitar la xenofobia y la estigmatización de los venezolanos en esta campaña. Es muy fácil caer en eso. Yo no voy a negar que existan vínculos entre algunos problemas sociales. Por ejemplo, la llegada de los venezolanos hace que disminuyan los ingresos de muchos trabajadores informales o de algunos de ellos. Estudié ese fenómeno por mucho tiempo. Yo tuve como profesor en mi doctorado a uno de los expertos globales en los temas de migración. Hoy es profesor de la Universidad de Harvard, George Borges. Conozco bien ese tema y conozco bien qué es lo que pasa en estos mercados informales cuando llegan muchos migrantes. En Colombia han llegado 1.800.000. También hay un vínculo con los temas de seguridad, pero quienes hayan estudiado la migración van a encontrar el siguiente debate, y es los efectos de corto plazo son problemáticos, son difíciles, son adversos, pero en el mediano plazo para los países es positivo tener fuerzas de migrantes, tener esa fuerza laboral joven, dispuesta a salir adelante, dispuesta a trabajar, dispuesta a hacer muchas de las cosas que los residentes no quieren hacer.
que nos va a vincular con el mundo, que nos va a mostrar otra cosa. Colombia no ha sido un país de migrantes y yo creo que eso no ha sido bueno para nuestro país. Y cuando tratemos en 10, 15 años de mirar los efectos de lo que está ocurriendo, que tiene como causa una tragedia humanitaria, descubriremos que ha sido bueno para Colombia. Entonces, es difícil, es complejo, pero ojalá mostremos nuestro lado generoso y humanitario en esta campaña. Qué pereza tener señalamientos y estigmatización. Óigame, doctor, precisamente la causa de la migración venezolana está clara. ¿Cuál es? Es el gobierno que hay en el vecino país. ¿Qué postura asumiría usted siendo presidente de Colombia con relación al gobierno de Maduro? Una postura más pragmática que la del presidente Duque, que se dedicó a esperar que Maduro cayera sin ninguna base como fáctica clara. Más pragmática quiere decir quizás participar en estos diálogos que se está dando, como el que se estaba dando en México, creo que se suspendió, para una transición democrática distinta en Venezuela, caminos de comunicación para algunos temas. El comercio con Venezuela puede ser de 4.000 millones de dólares, 5.000, no sé cuánto estará ahora, está tomado por mafias. Hay muchos temas como la salud donde no hay forma de compartir información epidemiológica. Yo creo que eso no tiene sentido. Yo creo que uno tiene que ser capaz de tener una doble postura pragmática, pero al mismo tiempo denunciar que en Venezuela hay una dictadura y que Colombia está por la democracia. Pero eso no significa, yo creo que el mundo de las relaciones exteriores permite una cosa, un discurso vehemente, pero al mismo tiempo una posición pragmática de buscar formas de comunicación en aspectos puntuales. Sí, señor. Doctor Gaviria, para ir como cerrando esta entrevista, queremos hacerle como algunas preguntas un poco sobre el tema de la campaña. Sí, señor. Y de los rivales, que pues por el momento son 60 y pico, pero esa lista evidentemente se irá reduciendo. ¿Cuántos son? Ya perdimos la cuenta, un poco grotesco esta vaina. No, pues es que imagínense, nada más por firmas hay 37, ya deben haber llegado a 40, y en los sectores políticos hay como 30 más, hay 10 que se cruzan, que están recogiendo firmas y que están en los sectores políticos, como el caso suyo, por ejemplo. Bueno, doctor Gaviria, le pregunto, ¿que usted sí cree que Petro es tan peligroso como dicen algunos sectores si llega a la presidencia? Y Petro va a responder a su ineficacia con conflicto. Entonces se va a convertir en un presidente tuitero y el país va a girar en torno a las opiniones de Petro, polémicas, retadoras, provocadoras desde el segundo año de gobierno, y el tiempo pasará y poco pasará en el país. O sea, lo que me da miedo de Petro no es lo que va a hacer, sino lo que no va a hacer. Será un gobierno de inacción en un momento donde Colombia necesita actualizar su contrato social, necesita una reforma tributaria, necesita pensar en su transformación productiva, y el gobierno de Petro será la máxima grandilocuencia, la mínima eficacia. Óigame, doctor, a propósito de lo que usted dice, ¿está pensando, es necesaria una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria? Sí, señor, sí, señor. Es necesaria porque las finanzas públicas de Colombia la necesitan. O sea, cualquier presidente va a tener que hacerlo. No hacerla podría poner en riesgo la estabilidad fiscal de nuestro país. Ok. Oiga, doctor Gaviria, digamos, estas respuestas suyas y esta intención suya de la independencia, de querer estar un poco en el centro, también le abre a uno un interrogante y a muchos ciudadanos, porque uno ve que la moda parecería ser hoy en día estar en el centro. El partido de la U quiere estar en el centro. Los de la coalición de la esperanza, unos de izquierda y otros de centroizquierda, en el centro. El nuevo liberalismo en el centro. Hay como mucho. El centro democrático en el centro, el pacto histórico. Imagínense, es lo único que falta. Es lo único que falta, que entonces, pues, si Petro nos dijo hace unos días que él no era de izquierda, ¿sí? Imagínese usted eso. Entonces, ¿usted no cree que hay mucha gente como queriendo buscar un centro que para muchos observadores y muchos analistas, pues es una cosa como difusa, como que no es muy concreta? ¿No ve mucha gente ahí en el centro? Sí, sí, es mucha gente, porque también yo creo que todos estamos
entendiendo que el país estaba un poco cansado de esa política de los extremos. Juan Francisco, a mí me parece berraco que en medio de todo lo que está ocurriendo en Colombia, el debate político de Colombia la semana pasada fuera que un candidato presidencial le quiere expropiar la finca a otro político colombiano. Entonces la gente ante eso, ante esa locura, dice, pues en el fondo volvamos a la sensatez de la política. Y esa sensatez de la política es decir, mire, yo soy un reformista democrático, yo quiero hacer esta reforma, yo quiero sacar el país adelante, yo no voy a destruirlo todo. Esa idea se asocia con el centro político y yo creo que pues, muchos queremos estar ahí. Pero yo también creo que hay que definirlo mejor, que en ese centro hay muchos matices, que es difuso, que a veces es difícil de definir, pero que en el fondo esa idea primordial del centro, que uno respeta el sector privado, que le ve un papel importante al Estado en la sociedad, que respeta a los otros, que no cree que todos los adversarios son enemigos, que trata de enaltecer la política. Es la idea con la que yo me identifico y es la idea por la que yo estoy aquí. Yo también creo mucho en esta idea de que gobernar es educar, que tenemos los políticos una gran responsabilidad cuando hablamos, porque la gente nos pone atención, que la política es un referente para la sociedad, que la política contribuye a las normas sociales del respeto, que uno es un ejemplo y debe serlo. A mí me gusta eso, Juan Francisco, es lo que yo soy, y en el fondo si uno es auténtico y si trata de llevar a la política lo que es y lo que ha sido, pues algo puede salir bien. Bueno, perfectamente. ¿Qué le ha dicho la familia ya de que se metió usted en esta vaca loca? Mi hijo Tomás, tuvimos una conversación hace pocos ¿Cuántos días. años tiene su hijo Tomás? Tiene 14, Tiene 14. En esa época difícil de la adolescencia. Le dije que estaba un poquito indiferente, pero él me dijo que bien, pero yo creo que él aquí a veces lo noto, pues como son los adolescentes, ¿no? En su cuento, pero cuando uno habla con él se da cuenta que lo sabe todo, que está prestando atención y que está enterado y que en el colegio discute los temas y que en el fondo es otro voluntario de la campaña. Mi esposa se ha puesto literalmente la camiseta. Esa ha trabajado berracamente. Ayer estábamos en la sala de espera en el aeropuerto de Pasto y recoja firma. Ha sido bonito, conmovedor a veces, la forma como mi esposa ha tratado de ser parte de esta aventura. Doctor Gaviria, a propósito de su hijo, ¿cómo siguió de la hijuepuerca tos? Yo bien, afortunadamente. Por ahí hemos recordado ese incidente de mi hijo, cuando por allá alguien me dijo que es la única persona en el mundo que ha dicho hijueputa delante del Papa. Bueno, pues oiga, doctor Gaviria, muy grato conversar con usted, muy ilustrativo para los ciudadanos, para los electores en el comienzo de esta campaña. Estaremos muy atentos a esos diálogos con la coalición de la esperanza, a ver si tiene un nuevo integrante en usted para seguir adelante, ¿vale? Muchísimas gracias por estos minutos aquí en este podcast de la sección de Política sin pelos en la lengua, doctor Gaviria. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, y abrazo a los oyentes también. Mucha suerte. Bueno, doctor, de verdad, un placer haberlo tenido, mucha suerte y seguiremos molestándolo. Y a Jorge Aquí estaré atento, cuente conmigo. Y a Jorge Enrique Meléndez también un abrazo y muchas gracias. Y a ustedes, las personas que escuchan este episodio del podcast de la sección de Política sin pelos en la lengua, muchas gracias y un saludo para todos.